cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Sí, Señor. Oh, oh. Sí, Señor. Ahora decláralo conmigo. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Yo
ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Sí, Señor. Débele fuerte ese aplauso a Él. Escúchame lo que voy a decirte, solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, regresa a mí, a mí. Regresa a mí, Los intereses de la humanidad han ido cambiando, pero no siempre esos intereses han implicado desarrollo, mejoría o avance, sino retroceso. Fíjese algo con relación al transporte. El humano de caminar quiso volar o conducirse en vehículos más rápidos y lo logró. Y ha ido mejorando o perfeccionando la tecnología de esos vehículos. Curiosamente, recientemente ya no quiere conducir el vehículo
o conducir el avión, o conducir la nave. Está pensando en vehículos que sean autopilotados, es decir, que se conduzcan solos. Hay una marca muy conocida en este momento de vehículos o de carros que es costosa. Cuestan millones de dólares tener un carro que se conduce solo prácticamente. En la vida cristiana ocurre algo que nos llama la atención. Antes de conocer a Jesús, andamos en la vida sin un rumbo definido, pero cuando conocemos al Señor, se supone que hemos decidido seguirle a Él, porque Él conoce el mejor rumbo de esta vida. De hecho, se le conoce al cristiano en la Biblia como un seguidor de Jesús. Es decir, cuando respondemos al llamado del Señor, sígueme, hemos escogido un rumbo, y el rumbo es ir detrás de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo sus pisadas, siguiendo su rumbo, haciendo su voluntad. Pero una cosa interesante en la vida cristiana es que no solo Cristo nos marca el rumbo, sino que el Espíritu Santo de Cristo vive dentro de nosotros para ayudarnos a conducir esa vida. Pablo escribió, se cree, una carta a creyentes en Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante por su ubicación geográfica, por el dinamismo económico y por el dinamismo también cultural. Era, si se puede decir, una ciudad cosmopolita. Por su ubicación geográfica ahí confluían muchas culturas, personas que venían de varios lugares, pero había un dinamismo perjudicial. Había una mezcla religiosa, una vida moral, disipada, e invitaciones a conducirse de una manera que no agrada al Señor. Por eso Pablo escribe esta carta para hablar acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Cristo ha conseguido para nosotros por su amor, y del llamamiento que nosotros tenemos ahora. Entre otras cosas, en esa carta se habla el llamamiento que tenemos ahora de cuidar nuestro comportamiento. No es suficiente, hermanas, no es suficiente, hermanos, con saber que nuestro destino es la presencia del Señor en la eternidad, con saber que Cristo es nuestro modelo a seguir. Tenemos que tener cuidado de cómo nos estamos conduciendo. No solo hacia dónde nos estamos conduciendo, sino cómo nos estamos conduciendo. Por eso yo quiero hablar del tema que he titulado acá con ustedes, seamos diligentes en estos días. La diligencia tiene que ver con lo que la Biblia conoce como sabiduría, propio de la literatura sapiencial, propio de las enseñanzas sapienciales. ¿Qué significa eso? Que pongamos el sentido en aquello que nos mueve, en los caminos que estamos andando, en la manera en que nos estamos comportando y conduciendo. Eso es importante. ¿Por qué? Con el tiempo corremos el riesgo de hacer las cosas de una manera automática. Y pensamos que como ya somos cristianos, se supone que nos estamos conduciendo bien. No. Pablo dice por eso acá en el capítulo 5, en el versículo 15 en adelante, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y sigue diciendo en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y comienza Pablo a describir una cantidad de recomendaciones. Esta sección, que es una sección de conducta y de comportamiento, comienza en el capítulo 4, en el versículo 17. Pablo dice que aquellos que no éramos del Señor, que no conocíamos al Señor, pero que por gracia fuimos alcanzados por el Señor, eso dice el capítulo 2, una de las cosas, no es la única, pero sí muy importante, es que tenemos que hacer un corte con una vida que no agrada al Señor. Por eso Pablo dice en el capítulo 2, entre los cuales anduvimos nosotros en otro tiempo. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Decir soy cristiano, decir sigo a Cristo, decir mi destino es con Él en la eternidad,
no puede separarse de cómo me estoy conduciendo ahora cada día en esta vida que yo estoy llevando. Por eso Pablo en el capítulo 4 va a utilizar dos imágenes para hablar de esa diferencia en la manera de vivir. La primera imagen que presenta Pablo tiene que ver con la luz. Y dice que los hijos de la luz entonces tienen que andar en luz. No pueden andar con el entendimiento entenebrecido, es decir, lleno de oscuridad, que le impide ver y comprender lo que Dios quiere. Otra imagen que utiliza Pablo es que la ropa es otra imagen. Tenemos que quitarnos todo ropaje de una vida sin Cristo, de una vida sin Dios, y tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Entonces, la luz del Señor y el Espíritu y la ropa nueva de nuestro comportamiento deben describir la diligencia que el Señor espera de nosotros. Y hay particularmente acá en estos versículos tres características de una vida diligente, es decir, de una vida responsable, de una vida consciente, no que anda en piloto automático. No, el cristiano no anda en piloto automático. El cristiano sigue a Jesús, tiene el Espíritu Santo dentro, pero tiene que conscientemente tomar decisiones cada día. Y se lo voy a demostrar por el pasaje. La primera marca de esta diligencia es la sabiduría y no la necedad. Pues la marca de este tiempo parece ser la necedad, insensatez, tontería, vacuidad, vacío, sin sentido. Son las cosas que se han legitimado, que se han naturalizado, que se han normalizado. Aquello que es necio, aquello que es insensato, aquello que no tiene sentido, aquello que no tiene sustancia. Son cosas que ahora se admiran. Póngase usted a ver quiénes son las personas influyentes o influencers. Aquellos a quienes quieren imitar nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Incluso a quienes siguen nuestras mujeres, a quienes quisieran parecerse a nuestros hombres. Pablo dice, tengan cuidado. Una vida cristiana diligente se caracteriza no por la necedad, sino por la sabiduría. Allí en Éfeso, que era un contexto muy diverso y muy peligroso, los hermanos habían salido de esa cultura. Y lo que Pablo está diciendo es, ahora que ustedes siguen a Jesús, ustedes tienen que ser sabios. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor. Es impresionante, repito, cómo con el correr del tiempo un cristiano puede dejar de temer al Señor en las cosas mínimas, en las cosas pequeñas. Porque es natural. Una trampilla, una mentira, un permiso, una licencia. La sabiduría no es aquí conocimiento. La sabiduría aquí no es estudio, no es instrucción, que no son cosas malas. La sabiduría aquí es el temor al Señor, a su palabra y a su carácter. Hasta en esas cosas que parecen simples, nosotros tenemos que temer al Señor. Nosotros tenemos que buscar honrar. ¿Qué es eso que honra al Señor? No tenemos otro permiso. Y eso tiene que ser de una manera consciente. Es decir, conscientemente yo tengo que decidir agradar a Dios con mi hablar. Conscientemente yo tengo que decidir agradar al Señor con mis acciones, con mis decisiones, con mis anhelos. Eso hace una diferencia en la vida cristiana. Diligencia en el andar. La primera característica es un andar sabio y no necio. Lo segundo tiene que ver con el tiempo. El tiempo es una dinámica que Dios le puso a esta vida. Una vida limitada por el tiempo y el espacio. Eso se llama tiempo cronos, el tiempo medible, el tiempo de calendario, el tiempo de reloj. Pero fíjese usted que Pablo no está hablando aquí de ese tiempo cuantificable. Pablo está hablando de un tiempo kairos, que significa oportunidad. El diligente se conoce
por un comportamiento temeroso a Dios, sabio. Pero el diligente también se conoce por la manera en que se comporta ante las oportunidades de la vida. Pablo va a decir que los días aquellos eran malos, peligrosos, contrarios. Pero curiosamente Pablo dice que esos días peligrosos, malos y contrarios también nos dan la oportunidad de decidir para quién nosotros vamos a vivir. Así que cada día en un mundo malo, en un mundo perverso, en un mundo contrario, realmente nos ofrece la oportunidad para nosotros resaltar otros valores. Nos ofrece la oportunidad para dejar claro quién es nuestro Señor. Nos ofrece la oportunidad para nosotros decidir por Cristo. Estos días pienso que también son días no solo malos, por lo contrario, por lo peligroso, por lo desafiante, sino que son días que debemos nosotros vivir con sentido de oportunidad. Cuando alguien me injuria injustamente, yo tengo la oportunidad de proclamar la justicia de Cristo. Cuando los días de tanta violencia, porque la gente se trata mal, porque la gente se habla mal, porque la gente se busca hacer maldades para ver quién sobrepasa, quién se impone, nosotros tenemos la oportunidad de hacer el bien, de servir. Y así como ocurre con las velas de un barco, que utilizan la fuerza contraria para hacer el movimiento, nosotros en los días contrarios, en estos vientos tan fuertes, debemos encontrar la oportunidad para levantar a Cristo. Nos maldicen, bendecimos. Nos hacen daño, nosotros hacemos el bien. No devolvemos mal por mal, sino que nosotros vencemos el mal ¿con qué? Con el bien. De esta manera lo peligroso se convierte en una oportunidad para que nosotros demos testimonio de nuestra fe por Cristo. Si los que no conocen a Jesucristo se tratan de una manera como esposos, nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad para proponer un modo de ser esposos distinto. Y de eso va a hablar el apóstol Pablo en lo que sigue. Si la gente se desespera en este tiempo peligroso, ¿nosotros qué? Esperamos en Cristo. Si la gente entonces pierde la fe, la confianza y las ganas de vivir, nosotros insistimos en vivir más para nuestro Señor Jesucristo. Primera marca de la diligencia es la sabiduría, el temor al Señor. La segunda marca de esta diferencia es el aprovechamiento de las oportunidades. Y la tercera marca es la comprobación de la voluntad del Señor. La voluntad del Señor tiene que normar nuestro día a día. Por eso Pablo dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Parece que algunos piensan que se puede ser cristiano sin comprometerse con la voluntad del Señor. Porque para muchos ser cristiano simplemente es un nombre o tener un conocimiento o asistir a algún lugar, si es que asistimos, porque a veces, ahora en este tiempo post-pandemia, también algunos consideran que no tiene importancia formar parte de una comunidad cristiana, comprometernos con una iglesia local, que eso dejó de ser la voluntad del Señor. No. La voluntad del Señor es nuestra santificación, la voluntad del Señor es que nosotros le agrademos, la voluntad del Señor es que formamos parte de un pueblo. La voluntad del Señor es que nosotros sirvamos a su nombre, es que nosotros cumplamos el ministerio que Él nos ha encomendado, es que nosotros le honremos con todo lo que tenemos y somos, sea poco o sea mucho. Eso sigue siendo la voluntad del Señor. Mucho se dice de esta cultura pospandemia, y en esta cultura pospandemia ya se está acuñando el término pandemials para una generación que sobrevivió a esta catástrofe sanitaria y que comenzó a ver las cosas de alguna manera.
Entonces, esta generación se puso a prueba. La pandemia vino a descubrir, a poner en evidencia lo que había o lo que no había. No es la pandemia por sí sola la que hace la diferencia. La pandemia lo que viene es a revelar lo que había o lo que no había. De tal manera que no es la pandemia la causante de la pérdida de fe de las personas. No. Ya antes de la pandemia, algunas personas tenían tales actitudes hacia el Señor, tales actitudes también hacia su palabra. Y la pandemia lo que hizo fue descubrirlas. Pero fíjese usted que algunos, afortunadamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, habiendo atravesado esta dura prueba de una enfermedad, de un virus global, han permanecido firmes. Porque antes de la pandemia, con defecto y todo, ya seguían al Señor con compromiso. Así que no nos confundamos. La pandemia no es la causante de que se pierda la fe o se abandone el compromiso con Dios y su palabra, o que hayamos perdido el deseo de hacer la voluntad del Señor. Es que antes probablemente ya estábamos descuidados en eso. Y la pandemia simplemente ha sido una excusa para que se defina ese alejamiento. Dios no le va a mostrar su voluntad a alguien que no quiere hacerla. El Señor se complace en mostrar por su palabra y por su espíritu su voluntad. Esa voluntad que digamos es una voluntad general, que es que vivamos para Él, que nos alejemos del mal, que hagamos el bien, que nos conduzcamos en justicia, que honremos al Señor con nuestros bienes, que sirvamos al Señor y al prójimo, que llevemos su palabra hasta lo último de la tierra, que vivamos para Él en esta vida y nos preparemos para la que viene. Son rasgos o características de la voluntad de Dios en general, pero también la voluntad de Dios en los casos concretos para nuestra vida. Esos principios que acabo de mencionar, de la voluntad de Dios en general, tienen que dirigirnos en nuestras decisiones particulares. Cómo nos tratamos, cómo nos conducimos, qué es la voluntad de Dios en el día a día, en nuestras relaciones, en las pequeñas cosas de la vida. Dios está listo para mostrarla. Y la va a mostrar por medio de su palabra. La va a mostrar por medio de su espíritu. La va a mostrar por medio de los hermanos, de aquellos creyentes, hombres y mujeres que aman al Señor, que quieren hacer su voluntad también y que pueden ser de bendición para nuestras vidas. Pero si yo no voy a la palabra de Dios, si yo no me sujeto al Espíritu de Dios, si yo no me comprometo con la comunidad de fieles, ¿cómo yo voy a comportarme bien en eso de hacer la voluntad del Señor? Fíjense ustedes que la voluntad del Señor no es algo etéreo o algo abstracto, es algo que se concreta en el día a día. Por eso Pablo va a decir, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo saber si vivo la voluntad de Dios o no? Según este pasaje, por aquello que me llena. Y aquí está hablando de un elemento cultural, porque parece que algunos cristianos todavía tenían problemas con las bebidas, con los consumos problemáticos, para animarse, para perder el miedo, o para qué sé yo. Y Pablo dice, no, lo que te llena te controla. Tú tienes que tener cuidado de aquello que te llena. En este momento es una bebida alcohólica, pero puede ser un consumo de algo que se mete por mis ojos, de algo que escucho, de algo que compro, de algo que como, de algo que, lo que sea, que termina controlando mi vida. El control de nuestra vida tiene que estar bajo el Espíritu Santo de Dios. Entonces Pablo concretamente dice que lo que me llena, dice mucho, que también aquello de lo que hablo, porque de la abundancia del corazón, que dice la Escritura, habla la boca. Por eso Pablo dice que hablen entre ustedes ¿con qué? Con salmos, con himnos, con canciones espirituales. Entonces no solo lo que me llena me controla físicamente, sino que aquello que llena mi corazón es lo que termino hablando. ¿De qué hablo? ¿De qué hablamos en nuestras reuniones? ¿De qué hablamos en nuestras redes sociales? ¿De qué hablamos
en nuestra familia, con nuestros amigos o amigas, de aquello que nos llena. Y si algo nos llena es porque es algo que nos controla, es algo que ha tomado sobre nosotros una autoridad y un poder. Y Pablo dice, la gratitud. No es solo una disciplina que hay que practicar porque es buena y conveniente. Es que la gratitud dice mucho de lo que yo tengo y por qué lo tengo, de quién me lo ha dado, a quién me debo, a quién reconozco como la fuente de mi vida y de todo bien. Y Pablo pasa después en el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios a un contexto más concreto, no solo que tiene que ver con lo que consumo, no solo tiene que ver con lo que hablo, no solo tiene que ver con aquello por lo cual agradezco. Pablo habla de las relaciones en la vida familiar. Y una vida diligente se ve especialmente ¿dónde? En el matrimonio y en la familia. Y miren lo que dice aquí Pablo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Algunos piensan que aquí está poniendo como que un tipo de autoridad, digamos, humana y de sometimiento humano. No. El principio en lo que Pablo está diciendo de la vida familiar es someterse los unos a los otros en el temor al Señor. No el uno al otro porque a uno le da la gana. O no el uno al otro porque uno es menor que el otro. No, es los unos a los otros en el temor al Señor. Cuando nos sometemos los unos a los otros en el temor al Señor, ahí estamos viendo que el Espíritu Santo está controlando. El Espíritu Santo está actuando en los maridos, está actuando en las esposas, está actuando en los hijos, está actuando en la iglesia. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida de sumisión los unos a los otros en el temor al Señor. Amadas hermanas y amados hermanos, me da mucha alegría dirigirme a ustedes por medio de esta palabra. Siento gozo en mi corazón de llegar a esta amada iglesia, esta iglesia de mi corazón, de nuestro corazón por medio de esta palabra. Ustedes son parte de nuestro gozo, parte de nuestra herencia, de nuestras alegrías. Y no imagino cuándo pueda llegar el momento en que pueda abrazarles y compartir con ustedes físicamente una alegría, una risa, un canto, una enseñanza, un abrazo, una comida, como hemos aprendido y tantas veces hemos hecho. Por el momento, ustedes créanlo, cuentan con mi oración y con nuestra oración. Y por el momento, les hago el llamado nuevamente, el recordatorio. Si hemos conocido a Cristo por el Espíritu, vivamos por el Espíritu. Diligencia en el comportamiento hoy. No andemos en la vida como de piloto automático, dominados o guiados quién sabe por qué. No es suficiente con saber que vamos al cielo. No es suficiente con saber que seguimos a Cristo. No es suficiente con alardear que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Tenemos que tener cuidado cómo andamos cada día. Y tiene que haber una ruptura con ciertos valores, con ciertos comportamientos que no reflejan a Cristo. Y tiene que haber conciencia en mi vida cristiana. Yo no puedo ser un cristiano inconsciente, como que de obscuridad, o un cristiano con la misma ropa. Conscientemente cada día de mi vida tiene que ser una oportunidad para glorificar al Señor. ¿Cuáles han sido las marcas que hemos visto? Que dice Pablo aquí, de la diligencia. Primero, sabiduría, que es temor al Señor. Segundo, aprovechamiento de las oportunidades. Esas oportunidades que se esconden tras las cosas malas es una ocasión para glorificar a Cristo. Y tercero, comprobar la buena voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor sigue estando accesible a nosotros por medio del Espíritu y la palabra, y se expresa en cada elemento de la vida. ¿Quién es una persona sabia? ¿Quién es una persona que aprovecha? ¿Quién es una persona que hace la voluntad del Señor? Sencillo, aquella que se cuida de lo que le llena, porque lo que le llena lo controla. ¿Quién es aquella persona que habla de lo que está lleno? ¿Quién es aquella persona? Aquella persona que es agradecida con Dios y que honra a su Dios en todas las esferas de su vida. Que la gracia del Señor sea con nosotros. Vamos a orar. Padre, vivimos tiempos muy complicados en todo orden,
pero qué bueno que tú estás con nosotros. En momentos como estos, Señor, comprendemos la importancia de aquella palabra que pronunciaras. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Si de alguna manera, Señor, hemos caído en desánimo, en descuido, en insensatez, perdónanos. Perdónanos. Obra con tu espíritu. Renueva nuestra fe y compromiso, y que podamos nosotros retomar este camino, Señor, que tú nos has planteado de todos los días, en todos los lugares, hasta que lleguemos a la misma presencia tuya. Oro por mis hermanos y hermanas. Si alguno es niña o niño, si son jóvenes, si son adultos o ancianos, ayúdanos por favor a hacer tu voluntad y a llevar vidas diligentes en nuestro comportamiento. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Se les quiere.